En un mundo donde cada paso que damos da la impresión de estar siendo monitoreado, la idea de desvanecerse sin dejar rastro parece imposible. Sin embargo, hace 10 años un evento sin precedentes en la historia de la aviación desafió esta realidad. En una era donde la tecnología promete tener todas las respuestas, existen historias que desafían nuestra comprensión y nos recuerdan que aún hay misterios sin resolver. Uno de estos enigmas que ha desconcertado a expertos y ciudadanos por igual es el destino del vuelo MH370 de Malaysia Airlines. En un giro asombroso de los acontecimientos, este vuelo comercial, con un sólido historial de seguridad, desapareció del mapa, generando una serie de teorías, investigaciones y un dolor persistente para las familias afectadas. La madrugada del 8 de marzo del 2014, el vuelo MH370 despegó sin incidentes desde Kuala Lumpur con destino a Beijing. Sin embargo, la tragedia comenzó cuando aproximadamente una hora después de iniciado el viaje, el avión se desvió inexplicablemente de su ruta. Con 227 pasajeros y 12 tripulantes a bordo, el contacto con la torre de control se perdió 2 horas después del despegue, mientras la aeronave volaba a unos 35.000 pies de altitud sobre las aguas que separan Malasia de Vietnam. La última comunicación fue cuando el capitán, al entrar en el espacio aéreo vietnamita, respondió con un "de acuerdo, entendido", en respuesta a una pregunta de los controladores aéreos de Vietnam, indicando que todo transcurría con normalidad. Sin embargo, los controladores del aeropuerto de la ciudad de Ho Chi Minh nunca pudieron establecer contacto. En un misterioso acto, el avión apagó su transpondedor y desapareció de los radares sin que los pilotos informaran ninguna emergencia. Las horas transcurrían, la tensión crecía y la esperanza se diluía. El vuelo MH370, con 239 almas a bordo, se había desvanecido en el cielo sin dejar rastro. Equipos de búsqueda de diversos países se movilizaron, rastreando el mar de China Meridional y el vasto océano Índico. Días se convirtieron en semanas, semanas en meses, y la búsqueda se intensificó. Aviones, barcos y sofisticados equipos de sonar rastrearon cada kilómetro cuadrado de las aguas, sin obtener resultados. La esperanza de encontrar el avión y a sus pasajeros vivos se fue apagando poco a poco. El 24 de marzo del 2014, tras 16 días de búsqueda infructuosa, el vuelo MH370 fue declarado oficialmente desaparecido. La noticia conmocionó al mundo y dejó a las familias de las víctimas con un dolor y una incertidumbre inimaginables. Desde entonces el mundo ha especulado sobre el destino del Malaysia Airlines. ¿Qué le sucedió al avión? ¿Fallo mecánico, error humano o un secuestro meticulosamente planificado? La búsqueda del MH370 se convirtió en una de las operaciones más grandes y costosas de la historia. Se movilizaron recursos de más de 20 países, con un costo promedio de $135 millones. A pesar de los esfuerzos, el avión nunca fue encontrado. Las teorías y especulaciones sobre su destino comenzaron a surgir, pero ninguna de ellas dio certezas. Un posible desenlace del vuelo apunta a problemas de presurización en la cabina. Según investigaciones, una caída repentina del nivel del oxígeno habría dejado inconsciente a la tripulación y los pasajeros, llevando al avión a volar en piloto automático hasta agotar el combustible. Esta hipótesis se ve reforzada por un informe que se mantuvo archivado hasta marzo del 2022, en el que se indicaban problemas con la configuración de presurización en ese modelo de aeronave, 8 meses antes del incidente. Se cree que el capitán habría intentado regresar al punto más cercano para realizar un aterrizaje de emergencia antes de perder el conocimiento. Esto explica la misteriosa maniobra de 180 grados que realizó el avión en pleno vuelo. Además, la falta de cobertura de radio en la zona donde se produjo el accidente habría imposibilitado que se realizara una llamada de emergencia. Posibles restos encontrados del avión e investigaciones posteriores en 2022 revelaron que el piloto activó un patrón de espera minutos antes del giro, sugiriendo una intención de aterrizaje de emergencia al acercarse a la costa de Malasia. La activación de los flaps refuerza esta teoría. Un flaperón del avión encontrado en la costa de Tanzania también corroboró esta teoría. Las erosiones en el flaperón indicaban que estaban en posición baja al momento del impacto, confirmando que los flaps estaban activados. Sin embargo, el patrón de espera se desactivó tras 5 minutos, seguido por la desactivación del transpondedor y de la CARS. Expertos explican que la interrupción de las comunicaciones podría atribuirse a la hipoxia causada por la despresurización. Este fenómeno afecta a la mente humana, provocando síntomas cognitivos como desorientación,
visión doble, disociación, fallos sensoriales y pérdida de la memoria. Es posible que la falta de oxígeno incapacitara al piloto para completar el aterrizaje de emergencia. Otra teoría plantea un posible acto radical por parte del piloto o copiloto. En junio del 2016, el FBI encontró que el capitán había simulado un vuelo similar al MH370 en su propio simulador de vuelo, apenas un mes antes de la desaparición. 6 días después del incidente, las casas de ambos fueron registradas, confiscándose computadoras que revelaron el uso de un software de simulación de vuelo. Este programa mostró puntos de información ubicados en el sur del Océano Índico, el lugar donde el avión desapareció, respaldando la idea de un acto premeditado. El vuelo evitó conscientemente radares, según Martin Dolan, el líder de las búsquedas submarinas, quien afirmó que la desaparición fue una acción meticulosamente planeada. El piloto británico Simon Harvey respaldó la teoría, destacando que incluso el cruce de la frontera entre Tailandia y Malasia fue intencional para evitar intervenciones. El investigador Larry Vance sugiere que el capitán, usando una máscara de oxígeno, despresurizó la aeronave a 12.000 metros, llevando a la inconsciencia y muerte de pasajeros y tripulantes. Dejó el avión en piloto automático para que se estrellara en el mar tras agotarse el combustible. Aunque no hay evidencia de problemas mentales en él ni antecedentes perturbadores, la teoría persiste. Su hermana defiende su inocencia, alegando falta de pruebas. También se especuló sobre el copiloto Hamid, quien presentaba problemas personales, pero no hay evidencia que respalde esta hipótesis. Otra posibilidad es la que apunta a un posible atentado. La sospecha surgió porque 2 pasajeros iraníes embarcaron con pasaportes robados de Italia y Austria, desencadenando investigaciones de las autoridades de Malasia y del FBI. Analistas en este tipo de casos consideran muy raro que 2 individuos con documentaciones falsas compartieran el mismo vuelo, reservando los tickets simultáneamente. A raíz de esta teoría, se investigaron 4 casos de identidad sospechosa en el Boeing 777, aunque no relacionados con los pasajeros iniciales. La presencia de pasajeros con identidad falsa sugirió la posibilidad de una bomba, pero la ausencia de restos en el supuesto sitio de la explosión generó incertidumbre. Los pasajeros iraníes fueron identificados, pero la Interpol descartó vínculos terroristas, indicando que probablemente buscaban inmigrar ilegalmente. Otras teorías sobre la desaparición del vuelo MH370 se adentran en el terreno de las conspiraciones geopolíticas, sugiriendo que el avión fue tomado por extremistas y llevado a un lugar seguro para futuros ataques. Se señala a Rusia como posible responsable, relacionando la desaparición con los eventos actuales. Sin embargo, esta idea fue descartada debido a la imposibilidad de controlar la aeronave desde ese lugar. Algunos más consideran la posibilidad de una intervención militar de Estados Unidos. Se especula que durante ejercicios en el Mar del Sur de China, el país de las barras y las estrellas pudo haber derribado el avión por error o intencionalmente, temiendo un ataque contra su base militar. Ante esta acusación, el gobierno estadounidense negó cualquier implicación, destacando la falta de evidencia de que el MH370 se aproximara a su base militar. Del otro lado de la moneda, otras hipótesis poco convencionales emergen ante la falta de pruebas y el misterio que rodea la desaparición del avión. Una de ellas sostiene que un ovni abdujo la aeronave, explicando la ausencia de restos y la caja negra. La teoría se originó a partir de videos virales en redes sociales que mostraban supuestos objetos desconocidos cerca del avión antes de su desaparición, acompañada por un mensaje militar no confirmado. El código advertía sobre seres no humanos, generando especulaciones, aunque sin confirmación de autenticidad. Ahora, 10 años después, es posible que se reanude la búsqueda. El ministro de Transporte de Malasia, Anthony Locke, anunció esta posibilidad tras la propuesta de la empresa tecnológica estadounidense Ocean Infinity. La compañía, con base en Texas, ofrece un modelo de "si no se encuentra, no se paga" para explorar los fondos marinos en el sur del Océano Índico, donde se cree que se estrelló el avión. Una propuesta sin duda arriesgada, que valdrá millones. El ministro anunció que evaluará la nueva evidencia científica presentada por Ocean Infinity y buscará la aprobación del gabinete para un posible nuevo contrato. Aunque múltiples esfuerzos anteriores no arrojaron resultados, el gobierno malasio está decidido a encontrar el avión y proporcionar respuesta a los familiares de las 239 personas a bordo.
El enigma del MH370 de Malaysia Airlines sigue siendo uno de los mayores misterios de la aviación moderna. Posibles restos que se creen son del avión y que fueron encontrados a lo largo del tiempo avivan la esperanza de un cierre. Las teorías siguen entrelazándose con la realidad y las familias anhelan respuestas. ¿Creen que después de casi una década será posible algún día encontrar el avión MH370 y resolver el misterio que rodea su desaparición? Espero que el video te haya gustado. De ser así, no olvides dejar tu like, compartirlo y suscribirte si aún no lo has hecho. Gracias y nos vemos en otros misterios de la Tierra.